vamos a desarrollar el tema de esta mañana. Así que, mi querido oyente, este tema lo he titulado Construyendo la Torre de Babel. Sí, ¿y por qué? Usted se preguntará, ¿por qué construyendo la Torre de Babel? Luego Babel no fue ese lugar donde Dios confundió el lenguaje del hombre, donde lo separó porque se había llenado de soberbia. Pues sí, entonces vamos a ir desde el inicio. La palabra nos habla de muchas cosas. Estamos en una época donde nuestra maldad como seres humanos es muy diciente y primaria. Nosotros estamos manifestando maldad día tras día. Todo lo que nosotros hacemos está manifestándose. Estamos pensando solamente en nuestro yo, en nuestra persona, en lo que nos beneficia. Y esto no viene solamente desde ahorita, sino ha venido desde un principio, desde la creación. Bueno, después de la creación, después de que Dios decidió que el hombre tomara sus decisiones, desde ahí venimos con una mezcla de maldad que no nos permite tener una visión clara de lo que es Dios. Nos es más importante imponer nuestras ideas ante la gente y que la gente festeje nuestro conocimiento. Es lo que más nos importa en esta nueva era, en este nuevo principio, en esta época del coronavirus y demás. Solo nos está importando ver quién tiene la razón. Nos está importando quién valora nuestras ideas. No nos importan las ideas de los demás, las subestimamos, decimos que no tienen valor, sino nos importa lo que la gente piensa de nosotros, en que nuestro nombre, en que nuestro prestigio sea el que tenga esa elevación, que esté ahí siendo valorado por los demás. Estamos empeñados en demostrar con nuestras palabras que somos mejores que otros, y nos olvidamos que debemos demostrarlo con nuestros hechos, que nuestras vidas deben ser esa réplica de lo que fue Jesús, que nuestras vidas deben ser esa demostración del amor de Jesús. ¿Sabe, mi querido oyente? Nosotros nos estamos capacitando día tras día para innovar y así obtener más adeptos identificados con nuestras ideas. Estamos día tras día buscando la manera de que las personas apoyen lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos viviendo, nuestra propia filosofía. Y eso no pasa solamente con nosotros, sino está pasando a todo alrededor del mundo. Los gobiernos están peleando por ver quién genera una vacuna, por quién tiene el poder, por quién puede generar algo que les dé el protagonismo, que les dé esa alabanza que tanto necesitan. ¿Saben, mi querido oyente? Estamos fallando en el papel de ser hijos de Dios. Estamos fallando en el papel de humanidad. ¿Sabe? La humanidad fue creada para receptar todo lo que proviene de Dios. Adán simboliza humanidad, Eva simboliza vida, y se nos olvida que nosotros somos una humanidad de vida. Y ahora estamos pensando solamente en nuestro propio beneficio, en desechar a los demás. Estamos dejando de costado la vida de los otros. Nos importa más ver cómo construimos nuestra propia Torre de Babel. Y poco a poco vamos a ir viendo esto en el devocional, mi querido oyente. Así que esté muy atento. Realmente esta palabra me la regaló Dios y ha tocado mucho mi vida. Me ha conmovido mucho ver cómo nosotros como hijos de Dios hemos dejado de costado la misericordia, el amor. No sé en qué nos estamos convirtiendo como creación de Dios. Estamos dejando a Dios de lado, nos hemos olvidado de su misericordia, nos hemos olvidado de su amor. Hay tanta gente herida por tantas cosas que nosotros hacemos como humanos, no solamente como humanos creyentes en Dios, sino como humanos generales. Día tras día estamos simplemente precipitándonos, como dice la palabra en el Génesis, nuestro corazón a la maldad, inclinándolos día tras día más y más a la maldad. Y la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Debemos empezar
a caminar en pos de Dios, pero seguimos construyendo nuestra torre de Babel. Seguimos construyendo nuestra torre. Le estamos diciendo al mundo, sí, escuchen mis ideas, escuchen lo que yo sé, escúchenlo como yo me capacito, escuchen toda mi retórica y vayamos y cosamos ladrillos y construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso es lo que hacemos día tras día y no podemos dejar que se impongan nuestras ideas antes del concepto del reino de los cielos. ¿Sabe? Buscamos esas personas que se identifiquen con nuestro pensamiento. Nosotros nos empecinamos en buscar que las personas se enamoren de nuestras ideas y no que se enamoren de Jesús, no que se enamoren de ese estilo de vida que Jesús nos enseñó. Queremos construir una reputación cuya cúspide llegue hasta el cielo, así como la torre de Babel, para ser respetados, para ser admirados, y vivimos en constante competitividad. Sí, nosotros queremos estar compitiendo, y no solo nosotros que ya conocemos de Dios, sino también todos los gobiernos están en esa constante competitividad. Buscan estar primando quién está en lo cierto. Nuestro mismo gobierno, nuestra alcaldesa a veces está atacando al presidente, los otros alcaldes también están buscando un protagonismo dentro de su sociedad, pero se están olvidando de lo importante que es amarnos los unos a los otros. Estamos fallando como humanos. Estamos fallando como humanos. Los seres humanos fueron creados para receptar todo el concepto de lo que es Dios. Y para que lo repliquemos, para que nosotros emitamos esa versión del reino de los cielos. Los que conocemos de Dios deberíamos tenerlo claro, deberíamos tener ese enfoque, deberíamos tener esa visión clara de que nosotros somos esa versión de Jesús, esa versión del reino de los cielos. Por ende, hemos sido creados para crear. Así como Dios creó, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, por ende nosotros estamos hechos para crear. Estamos hechos para hacer las cosas sobrenaturales de Dios. Estamos hechos para amar. Estamos hechos para tener misericordia. Pero nos es más fácil odiar, nos es más fácil llenarnos de vanagloria, nos es más fácil desechar las ideas de otros, encerrarnos en nuestra ira, encerrarnos en nuestro odio, en nuestro resentimiento. Y siempre día tras día estamos haciendo eso, despreciando a aquellos que se suponen que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué nos está pasando como hijos de Dios? Y digo que nos está pasando porque esta palabra no vino a mí simplemente porque yo sea el más santo, sino porque día tras día estamos fallando todos como hijos de Dios y como seres humanos. Dios nos está haciendo un llamado para que despertemos, a que aprendamos no a estar mirando a los demás, sino que aprendamos a utilizar la palabra como espejo. ¿Sabe? En esta época de coronavirus todos nos hemos convertido en esos héroes oratorios, que utilizamos toda la oratoria para poder bendecir o para poder ayudar o para poder no solamente ayudar. A veces nos olvidamos de que las personas tienen que ser edificadas y nos convertimos en esos señaladores a través de la palabra. Es que mi hermano, usted tiene que cambiar, usted tiene que mejorar su comportamiento, pero nuestro comportamiento es precario. Por eso la palabra de Dios en esta mañana se enfoca, este mensaje devocional se enfoca en que estamos construyendo nuestra Babel. Y vamos a verlo poco a poco en la segunda parte de este devocional. Pero, ¿sabe? Cuando nosotros empezamos a despreciar a aquellos que se suponen que son nuestros hermanos en Cristo, provocamos que los demás busquen a Dios, que lo busquen como dice Isaías. ¿Sabe? Isaías 29:13 nos dice de la siguiente manera: pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que estamos haciendo, mi querido oyente. Todos estamos fallando de esa manera. Simplemente estamos llevando la palabra con gran oratoria. Estamos llevando la palabra y la gente está obedeciendo simplemente ¿por qué? Incluso usted y yo estamos obedeciendo porque lo escuchamos como un mandamiento de hombres. No porque Dios nos haya inspirado a amarle. No porque Dios nos haya inspirado a buscarle de una manera genuina, derramando nuestro corazón delante de Él. Seguimos construyendo nuestra Babel. Somos como Abel, o más bien como Caín. Siempre buscando, siempre mirando lo que nuestros hermanos están dando como ofrenda. ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Es nuestra principal enfoque. Nuestro principal enfoque es ¿qué está haciendo el otro? ¿Cómo está fallando el otro? ¿Cómo se está equivocando el otro? Pero nuestros errores quedan de costado, nuestros errores no nos enfocamos en ello y cada día están creciendo más y más. Nuestros errores cada día crecen de una manera tan desaforada que estamos haciendo daño a diestra y a siniestra. Debemos empezar a enfocarnos en nosotros, no en criticar nuestro gobierno, no en criticar a las personas cercanas, no en criticar a aquel que está cometiendo esos errores, sino empezar a generar un cambio en nosotros. Es importante que entendamos esto. Dice la palabra que este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Nuestro corazón realmente está cerca de Dios. ¿Nuestro corazón realmente está apasionado por Dios? ¿O simplemente estamos siguiendo a Dios por ese mandamiento de hombres que nos decían que si nosotros no encontrábamos o no buscábamos la presencia de Dios nos íbamos a ir al infierno, y estamos siguiéndolo por miedo al ataúd, por miedo a esa lápida, por miedo a ese túnel de luz, por miedo a todo lo que pueda pasar después de la muerte, pero no por un amor genuino que nos apasione amar a nuestro prójimo de verdad? ¿Sabes? Si nosotros no aprendemos a amar a los que están a nuestro alrededor, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Siempre estamos con nuestras miradas de odio, nuestras miradas de resentimiento, nuestras miradas estigmatizadas por cosas del pasado. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos acercar nuestro corazón a Dios. Nos hemos olvidado de Dios y hemos puesto nuestro yo en primer lugar a lo largo de toda la historia. Nos hemos enfocado en pensar en todo lo que nos beneficia, en todo lo que representa nuestra vida, en todo lo que representa nuestro yo, en todo lo que representa el beneficio de mi núcleo. Pero que los demás, perdónenme la palabra, que se jodan. Los demás que vaya y se defiendan con lo que puedan. No me importa si les hago daño, lo importante es mi beneficio. Es que siempre debo estar yo primero, y eso es lo que nos enseña muchas veces la ética. La ética de nuestra sociedad nos enseña que nosotros debemos pensar primeramente en nosotros y después sí pensar en los demás. Pero la palabra dice que nosotros debemos preocuparnos por el necesitado, que debemos preocuparnos por cada una de esas personas que nos rodean, por cada una de esas personas que están buscando la presencia de Dios, que están queriendo buscar la presencia de Dios, que están queriendo generar un cambio, querer una diferencia en nuestra sociedad. ¿Sabe por qué nosotros no estamos viendo una diferencia? ¿Por qué ese COVID no se detiene? ¿Por qué cada día va creciendo apresuradamente? Porque estamos construyendo nuestra Babel. Nos hemos dicho los unos a los otros, vamos y cosamos ladrillo y construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo con tal de que nosotros obtengamos protagonismo, seamos reconocidos por toda la tierra. Estamos haciendo cosas simplemente para adquirir seguidores, para que las personas vean, wow, cómo predica.
Wow, cómo se expresa ese hombre. Es increíble cómo lo hace. Wow, mire cuántas personas están sintonizando su transmisión en vivo. Miren cuántas personas están ahí. No, es que si yo estoy ahí son más las personas que se conectan. No, mi querido hermano. Eso no se trata de nosotros. Eso no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de Jesucristo en nuestras vidas. Como ente que sirve de cambio. Como ente transformador de mentes. Como ente que puede quitar toda maldad del mundo. Que puede desarraigar toda esa enfermedad, ¿sabe? Me frustra mucho que la palabra diga que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pero nosotros decimos ser los creyentes y no estamos generando un cambio. Me frustra mucho. Día tras día yo le digo, Dios, ¿cómo puedo ser diferente? Y Él me dice, pues primero busca mi reino y su justicia. ¿Realmente estás creyendo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, para que realmente el mundo cambie? Para que realmente haya sanidad. Primeramente búscame. Sigue el ejemplo de mi Hijo Jesucristo, que cada vez que quería emplear un milagro me buscaba. La palabra dice de Jesús que Él se apartaba y oraba, o que pasaba toda la noche orando. Y a veces mi oración es un oligoelemento en todo lo que tiene que ver mi vida. Es algo diminuto, es algo pequeñito que no es suficiente, que no hay una relación íntima con Dios y aún así queremos ver milagros. Solicitamos oración, pero nuestra oración es precaria. Queremos que hayan milagros, pero nuestro corazón no se acerca a Dios. Mi querido hermano, tenemos que dejar de construir Babel. Ya no se trata de buscar un protagonismo y que la gente reconozca lo que somos. Se trata de que Jesucristo se entrone en nuestra vida y sigamos todo lo que tiene que ver con Él. ¿Sabe? La palabra dice en Proverbios 17:9 algo muy interesante, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Si nosotros seguimos poniendo nuestro yo en primer lugar, ¿a qué me refiero con esto? Pues a que es más importante lo que me hicieron, lo que me han dicho, lo que ponen las personas a veces delante de nosotros. Nos enfocamos más en eso y no en el perdón de Dios. Estamos fallando, y por eso dice este Proverbios 17:9 de la siguiente manera: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Sabe? Cuando nosotros nos enfocamos más en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que estuvieron diciendo o haciendo contra mí, nosotros fallamos y nos olvidamos de eso. Mire, la palabra dice que el que perdona la ofensa, nos olvidamos del perdón de Dios. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El amor se está enfriando, se está perdiendo, mi querido oyente. Y nosotros preferimos a veces seguir tomando venganza, tomando represalias, en vez de cultivar el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Por qué la iglesia de Dios se está dividiendo a lo largo del mundo? Porque eso no es algo que sucede solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. Hay personas que se han retirado de la creencia, se han retirado de creer en Dios, han negado su fe, no solamente en Estados Unidos, sino también en Brasil, no solamente en Brasil, sino también en Francia, en España, y alrededor del mundo está sucediendo esto. Y es porque las personas se han encargado en persistir en la ofensa. El que insiste en ofender o en estar ofendidos, en estar cargando esa ofensa delante de ellos en sus corazones. ¿Por qué no dejamos la ofensa de lado? ¿Por qué no perdonamos a esas personas que nos han herido? Nosotros decimos, es que no la puedo perdonar, ha sido mucho el daño, la herida es muy grande, no puedo perdonarlo de ninguna manera.
y estamos llenándonos de un odio que simplemente está generándonos división. ¿Por qué se desfragmenta la iglesia alrededor del mundo? Por nuestro egoísmo, por estar pensando en yo soy yo y yo siempre seré el primero y no me importa nada más. ¿Sabe? La palabra nos enseña en varias partes respecto al perdón, y es lo más importante que nosotros debemos poner por obra antes que cualquier cosa, antes de seguir construyendo esa torre que simplemente va a generarnos mayor división, en que generará una confusión en nuestra lengua. Y eso está pasando, mi querido oyente. Cada uno está buscando la manera de utilizar la oratoria para que sean reconocidos, y simplemente eso está generando una desfragmentación de la iglesia hoy en día, porque todos queremos nuestro protagonismo, todos queremos ser exaltados, pero se nos ha olvidado que esto se trata de Jesús nada más. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, solo somos instrumentos que Él desea usar. Y más adelante vamos a hablar de algo más interesante. Pero le voy a regalar estos versículos que nos hablan del perdón. Y vamos a ir a un corte musical. Pero estos versículos que ya leímos, el Proverbios 17:9 y Efesios 4:32 nos dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Somos expertos en decir, no, es que tiene que pedirme perdón, es que tiene que venir y disculparse conmigo, yo no lo puedo perdonar hasta que no lo haga. Pero sí somos esas personas que nos inclinamos, nos arrodillamos delante de Dios pidiéndole: Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname porque he hecho tales cosas contra ti, pero no perdonamos las cosas que otros han hecho en contra de nosotros. ¿Sabes? Es el principio del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Más bien sean bondadosos, nos dice Efesios 4:32. Sean bondadosos, compasivos unos con otros. Y dice Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Hagamos esto, mi querido hermano. Por favor. Yo sé que usted me está escuchando en alguna parte de Colombia. Y tal vez muchos saben que yo no había predicado desde hace mucho había dejado de hacer devocionales, y es que había comprendido algo. Cuando nosotros estamos buscando nuestro protagonismo, tenemos que dejarnos de costado, irnos de lado, así como Juan el Bautista aprendió que tenía que menguar porque era importante que Jesús creciera. Es importante que nosotros empecemos a menguar en nuestro alter ego, en nuestro egoísmo, a menguar en nuestra envidia, en nuestro odio, para que Jesús crezca en amor, en bendición, en misericordia. Y sigue diciendo también Proverbios 29:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa lo deja y halla perdón. ¿Sabe? Encubrir el pecado no es simplemente que yo callo todo ese resentimiento que hay dentro de mí. No es simplemente que yo callo todas esas cosas que yo estoy haciendo mal, sino que no soy capaz de decirle a una persona: perdóneme porque he fallado, porque le hice esto, perdóneme porque he cometido ciertas fallas. Eso es encubrir nuestro pecado. Seguir guardando ese rencor dentro de nosotros es encubrir nuestro pecado. Seguir llenándonos día tras día más y más de dolor es encubrir nuestro pecado. Si nosotros dejamos que todo esto se manifieste, vamos a seguir construyendo una Babel que nos va a generar confusión. Nos va a generar una distorsión del evangelio y vamos a seguir
destrozándonos, desfragmentándonos cada día más. Mi querido oyente, este devocional, no quisiera que pudiéramos ir a un corte comercial, pero es que la palabra de Dios me inquieta a continuar desarrollando este devocional hasta su fin, porque sé que si nos vamos a un corte comercial, vamos a tener la idea cortada, así que permítame continuar, por favor. La palabra dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados para poder hallar el perdón. El que lo confiesa, debemos confesarle a otros cuántas veces le hemos odiado, cuántas veces lo hemos maltratado, cuántas veces hemos hablado a sus espaldas de ellos, con el fin de que podamos hallar el perdón no solamente de Dios, sino también de esas personas a las que nos generan cargas dentro de nosotros. Dejamos que el odio y el resentimiento sean los protagonistas, mi querido oyente. Que sean el protagonistas de una película en la que sostenemos que nosotros debemos estar siempre delante de todas las cosas y dejando de lado todo lo que tiene que ver con Dios. Aunque Dios creó todas las cosas, mi querido oyente, y vio que todo lo que había hecho era bueno, también diseñó la libertad de decidir en cada uno de nosotros. Sí, por eso Él no impuso nada. Él no nos impuso nada. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios que Dios puso al hombre en el huerto del Edén? Y que también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios creó al hombre para que él tomara sus decisiones. Él no puso ese árbol en el centro en el huerto. Él no puso ese árbol en el huerto con el fin de que el hombre cayera, sino para que entendiera que el bien y el mal estaban ahí. Pero Dios quería que ellos tomaran una decisión moral. ¿Estaría dispuesto el hombre a seguir dependiendo de Dios? ¿A seguir dependiendo de la versión de Dios de lo que era el bien y el mal? ¿O tomaría la decisión de interpretar el bien y el mal a su manera? ¿Sabe? Eso lo hemos hecho a lo largo de la bendita historia. No solamente es problema de Adán y Eva. Muchos de nosotros solemos culpar a Adán y a Eva por toda la maldad que hay en el mundo. Pero ¿sabe? Adán y Eva pecaron. Y eso fue un pecado que se transmitió de generación en generación, pero la palabra de Dios llegó para transformar vidas. Jesús llegó para transformar vidas y nosotros no hemos decidido buscar el conocimiento de su palabra y rendirnos a Él, rendirnos a su amor, sino que hemos decidido simplemente justificarnos tal cual como lo hizo Adán y Eva en un principio. Hemos decidido interpretar el bien y el mal a nuestra manera. Hemos decidido interpretarlo. Por eso nosotros muchas veces solemos renegar de lo que hace Dios. Solemos cuestionar las ideas de Dios, pero es que nosotros estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Somos expertos en decir, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi modo y no, pues hay cosas que no estoy de acuerdo con Él. ¿Sabe? Aunque Dios creó todas las cosas y vio que todo lo que había hecho estaba bien, era bueno, y diseñó también esa libertad de decidir en cada uno de nosotros, nosotros podemos entender que no le reservó en absoluto nada al hombre. No le ocultó nada, todo lo dejó a la vista. ¿Sabe? La palabra dice en Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe? Este morir no es que el hombre realmente fuera a perder su vida en ese instante, o sea, dejaría de respirar, sino morir significa desconexión. Se desconectó de su fuente de vida.
Al pecar nosotros nos desconectamos de nuestra fuente de vida. Esa fuente de vida es Dios. Nosotros debemos cuidarnos de eso. Dios nos brinda esa decisión, la decisión de poder buscar su presencia. ¿Sabe? Dios le dio una orden al hombre, pero esa orden estaba regida bajo su voluntad, bajo su libre decisión, esa capacidad moral de decidir. Hasta este punto del Génesis, mi querido oyente, nosotros vemos cómo la humanidad se empieza a destruir, cómo la humanidad empieza a sacar su propia versión del mal, su propia definición de lo que es lo bueno y lo malo. ¿Sabe? La palabra nos enseña y nos muestra cómo nosotros a veces empezamos a definir el bien y el mal a nuestra propia manera. Y como les decía hace un instante, nosotros solemos decir, bueno, es que yo creo en Dios a mi manera. Dios hace esto, Dios hace tal cosa, pero pues yo creo en este pasaje, esta otra parte de la Biblia no me convence, esta otra parte no me convence mucho, y creemos a Dios a nuestra manera. Creemos en Dios a nuestro modo. Y solemos decir, es que no entiendo por qué pasa esto, por qué sucede aquello otro, pero estamos siempre manifestándonos de una manera impía, podríamos decirlo, al pensar en que los demás no son importantes. ¿Sabe? La palabra es muy importante para que nuestra vida sea edificada. Y permítame leerle un pequeño fragmento que tengo aquí estructurado, que dice: pues esto es algo que hemos hecho desde aquel entonces. ¿A qué me refiero? A buscar nuestra propia versión del bien y del mal. Y seguimos haciéndolo. Es el que a mí, haciéndolo. Es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? No, es que a mí nadie me dice qué tengo que hacer. ¿Qué tal este entrometido? ¿Por qué se mete en mi vida? A mí no me parece esto que dice la Biblia. Yo creo en Dios a mi manera, como les decía. Y son muchas otras expresiones que nosotros estamos usando para justificar nuestra forma egoísta, despiadada y contra natura que tenemos de vivir. Nosotros vivimos a veces contra la naturaleza de Dios. El pecado no es más que una niebla en nuestras propias ideas. El pecado simplemente es eso, una niebla en nuestras propias ideas que nos aísla de la bondad de Dios, del deseo de buscarlo, del deseo de estar ahí. Eso es el pecado. El pecado es ese deseo de tomar nuestras propias decisiones. Y sabe, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pensamos en el beneficio, como les he dicho a lo largo de todo este devocional, en el beneficio propio, en el beneficio de nosotros, el beneficio de cada uno de nosotros como seres humanos, sin importar a cuestas o a riesgo de qué, a riesgo de la bendición de otros. Podemos buscar nuestra propia versión del bien. No, es que esto me parece bueno para mí, pero no me importa que eso haga daño a otros. ¿Sabe? Una persona que es codependiente, que está dependiendo de alguna sustancia alucinógena, esta persona cree que lo que está haciendo está bien. Una persona que roba cree que lo que está haciendo está bien porque está generando una seguridad para los suyos, pero no está viendo a riesgo de qué. Y eso se encarga de hacer Babel. Babel fue un punto en la historia donde el ser humano se dijo, nosotros podemos llegar a ser Dios, podemos alcanzar la altura de Dios, podemos crear una cúspide muy alta donde muchos nos respetarán, donde muchos nos verán, donde muchos nos tendrán respeto. Y eso es lo que nosotros hacemos día tras día. Buscamos crear una cúspide donde las personas reconozcan nuestras acciones.
¿sabe? Y a raíz de esto, a raíz de todas estas cosas que fueron sucediendo, ¿qué pasó? Pues empezamos a ver cómo nuestra propia versión, nuestra propia interpretación del mal fue cambiando las cosas. Y quiero que usted me acompañe a Génesis 4:5. Después de la caída de Adán y Eva, vemos otro acontecimiento que empieza a generar muchas cosas en la humanidad. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, hablando de Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuántas veces nosotros nos ensañamos porque las personas no están viendo con el mismo agrado las cosas que nosotros hacemos que hacen otras personas? Entonces vemos gobiernos que se ensañan unos contra otros porque ven que otro gobierno está teniendo el protagonismo. Vemos que han empezado a crear vacunas a lo largo del mundo, pero hay unos que dicen, bueno, mi vacuna es mejor, estamos trabajando en ella, pero están pensando simplemente en qué, en ese protagonismo, en quién puede hallarla primero, en cómo pueden generar una admiración mundial, cómo pueden generar ingresos monetarios, pero se están olvidando de lo importante que es la gente. Es importante que aprendamos que la gente es lo más importante. Si decimos conocer a Jesús, lo importante no es cómo yo predico, no es cómo yo me expreso, sino lo importante es cómo yo trato a las personas para que estas personas se enamoren de Jesús. Sí, y este mensaje no es solamente para usted, mi querido oyente, también es para mí. Seguimos siendo personas que están siendo moldeadas y tratadas por Dios para ser transformados. Y sé que nosotros hay fallas, pero juntos podremos alcanzar la cima. Juntos podremos alcanzar la meta, desechando todo lo antiguo, desechando todo lo viejo y prosiguiendo hacia la meta, hacia ese beneficio que Dios ha preparado para nosotros. A mi querido oyente, aprendamos a no vivir bajo nuestra versión del bien y el mal. Aprendamos a volver a ser dependientes de Dios. Dios nos creó para que seamos dependientes de Él y que vivamos bajo su versión del bien y del mal. Porque su versión, o sea, su visión, su interpretación del bien y del mal es mejor que la nuestra. Su interpretación del bien y del mal es imparcial. Nuestra interpretación del bien y del mal busca que nosotros estemos bien, pero que, perdónenme otra vez la expresión, los demás se jodan. Que los demás, no me importa qué les pase, eso allá a ellos. Que vean cómo solucionan. Mi querido hermano, es necesario despertar. Es necesario que nosotros avivemos nuestro corazón. De esta manera el corazón nuestro busca hacer lo que es bueno. Sí, busca hacer lo que es bueno, pero para nosotros, sacrificando el bienestar de otros. Génesis 11, mi querido hermano, en esta mañana, ya llegando al punto de este devocional que se llama Construyendo nuestra Torre de Babel. Que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de la historia, a pesar de que a pesar de que Dios confundió el lenguaje de ellos para que desistieran de ese pensar, de llenarse de ese egocentrismo y esa vanagloria, volvimos a caer en lo mismo. Volvimos a olvidarnos de Dios. Volvimos a buscar nuestro protagonismo. Volvimos a decirle al mundo, hey, vengan, reconózcanme a mí, venga, y hagamos una cúspide bien alta para que todos a través de mí puedan respetarlos a ustedes. Pero no se trata de qué podamos hacer nosotros. A la larga nosotros somos polvo y en polvo volveremos. Pero es importante que entendamos que Dios tiene eternidad y en su eternidad debemos movernos, en su eternidad debemos manifestarnos, en su eternidad debemos caminar.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sabe por qué llega la peste destructora? ¿Sabe por qué el COVID está acechando a todo el mundo? Porque nos hemos olvidado de Dios. Hemos dejado de costado a Dios y no queremos acordarnos de Dios a pesar de todo lo que está sucediendo. Somos como Faraón, tenemos el corazón endurecido. Y vemos que están muriendo nuestros cercanos, estamos viendo que están muriendo gente alrededor del mundo y no nos importa, no queremos dejar que la manifestación de Dios esté en nosotros. No nos importa, no dejamos ir ese odio y dejamos que todas las cosas estén ahí, manifiestas. Ese odio está ahí diciendo, odia a este, desprecia a este otro, ese no tiene dinero, ese se viste con harapos, ese se viste como un ñero, ese se viste como un miserable, este otro está hablando de una manera despectiva. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Realmente esto me está doliendo mucho, mi querido oyente. Yo hace mucho no hacía el devocional, no porque no tuviera la habilidad de hacerlo, porque yo creo que a lo largo de tanto tiempo predicando la palabra, me he convertido muy hábil haciendo la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios. No porque no tuviera la habilidad de hacerlo, sino porque sentía que mi corazón carecía de Dios, carecía de su misericordia, carecía de su amor eterno. Tuve que apartarme. Yo dije, no, tengo que reconciliarme con Dios, tengo que encontrar a Dios, tengo que volver a ver su rostro, porque de qué forma, de qué manera puedo exigirle a otros que hagan si mi corazón está lejos de Él. Este pueblo de labios me honra, con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Mi querido oyente, dejemos de construir Babel y empecemos a construir el amor y la misericordia, el reino de los cielos. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos son los que lo arrebatan. Esos violentos son aquellos que deciden no seguir el sistema. Ese sistema putrefacto que nos dice, haz esto, detesta, odia, maldice. Despertemos nuestro corazón y acerquémonos a Dios. Despertemos nuestro corazón y busquemos su misericordia. Estamos construyendo nuestra Babel. Escuchamos a otros con el único fin de ver en qué se equivocó, cómo lo puedo hacer caer, para ver cómo mi vasto conocimiento es más elocuente de lo que ellos están expresando. Eso es lo que estamos haciendo.
Estamos haciendo que todo gire en torno de lo que yo hago. Y si las cosas no giran en torno de lo que yo estoy haciendo, pues entonces todo el mundo está en mi contra. Todo el mundo me está odiando, porque es que tengo que encontrar mi protagonismo. Pero no es así, mi querido oyente. Como lo he dicho a lo largo de esta devocional y he sido muy repetitivo, se trata de Jesús. Se trata de que Jesús sea el que se manifieste, en no destruir a los demás, sino manifestarme íntegramente en la palabra de Dios. Acompáñeme a orar en esta mañana de hoy. Espero que este devocional haya sido de bendición para su vida como ha sido de bendición para la mía. No sigamos construyendo Babel. No sigamos construyendo ese odio, ese resentimiento, como decía la palabra de Dios. Nosotros, si persistimos en la ofensa, dividiremos a nuestros amigos. Si persistimos en odiar, dividiremos la iglesia. Y esto es para toda la iglesia alrededor del mundo. Como les dije, eso también está pasando en España, está pasando en Estados Unidos, está pasando en todo lado. Porque es que no es simplemente un punto en la tierra. Toda la tierra se ha olvidado de Dios. Gracias por estar en este devocional y espero que les haya bendecido. Así que continúe con el resto de la programación de esta mañana, de este día de hoy, 27 de julio del 2020. Que Dios le bendiga. Mi nombre es José Luis Lemus y estuve acompañándolos a lo largo de esta devocional y esta mañana.